Buenos días, profe. Buenos días, compañeros. Bueno, hoy les vamos a exponer el tema aldehídos y cetonas. Bueno, mi grupo está conformado por mi compañera Karen Tatiana, por mi compañero Edgar Montánchez, por Juan Camilo Delgado, por Ludwig Santiago, por Luis Gelput y mi persona Jimmy Burbano. Bueno, pues primero voy a explicar qué son los aldehídos y cetonas. Aldehídos. Los aldehídos son compuestos orgánicos caracterizados por poseer el grupo funcional CHO carbonilo. Un grupo carbonilo es el que se obtiene separando un átomo de hidrógeno del formaldehído. Como tal, no tiene existencia libre, aunque puede considerarse que todos los aldehídos poseen un grupo terminal de carbonilo. Los aldehídos, al ser compuestos químicos y de tipo orgánico que surgen cuando determinados alcoholes se oxidan, es decir, que ha perdido átomos de hidrógeno. Los aldehídos además disponen de un grupo funcional formilo, que se forma cuando un átomo de hidrógeno es separado del compuesto conocido como formaldehído. Para nombrar a los aldehídos se elimina la terminación ol, que se tiene el nombre del hidrocarburo, y se le añade al. De este modo, de acuerdo a la nomenclatura de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, se puede hablar de los aldehídos como el metanal o formaldehído según la nomenclatura trivial, el etanal, acetaldehído, o el propanal, propaldehído, por nombrar a lo más simple. De acuerdo a su número de carbono, los aldehídos pueden actuar como reductores. De este modo se emplean en distintas industrias para producir pinturas, tinturas, solventes y plásticos, entre otros elementos. También pueden utilizarse como conservante para obtener compuestos como la melamina o baquelita. No menos importante es que además de lo expuesto ahora, también se puede emplear con otros usos igualmente significativos, para llevar a cabo la creación de explosivos de diversa índole, como el llamado TNP, para crear los plásticos de tipo técnico que de forma habitual se utilizan para conseguir llevar a cabo lo que es la sustitución de piezas metálicas tanto en maquinaria como en automóviles. De la misma manera, no hay que pasar por alto que también se proceden a emplear dentro del ámbito de la perfumería. Es importante mencionar que los aldehídos pueden tomarse a través de diversos procesos naturales. Cuando una persona ingiere una cantidad elevada de bebidas alcohólicas y luego siente el malestar que se conoce como resaca. Dicha sensación podría deberse al acetaldehído que se produce en el marco de la metabolización. De acuerdo a algunos estudios sobre el tema, además de todo lo indicado, podemos destacar otra serie importante de datos acerca de los aldehídos, tales como los siguientes. La fórmula que por regla general les indica es CnH2n más un SHO. El punto de ebullición Ki, que subraya que tiene los citados aldehídos, se encuentra por encima del que tiene los alcanos, pero es inferior al que poseen los alcoholes. Entre los que terminan en al podemos destacar algunos como el etanal, el propanal, el metanal o el butenal. Cuando existen dos grupos de aldehídos se les otorga la terminación dial. Este sería el caso del pentodial o el butanodial. En concreto, se determina que las maneras o procesos más frecuentes a través de las cuales se forman los aldehídos son la carbonilización, la deshidrogenación y oxidación de alcoholes, y también lo que se conoce como oxidación de halogenuros de alquilo. Ahora, las cetonas. Una cetona es un compuesto orgánico que se caracteriza por poseer un grupo funcional carbonilo unido a dos átomos de carbono, a diferencia de un aldehído, en donde el grupo carbonilo se encuentra unido al menos a un átomo de hidrógeno. Cuando el grupo funcional carbonilo es el de mayor relevancia en dicho compuesto orgánico, las cetonas se nombran agregando el sufijo ona al hidrocarburo del cual provienen: hexano, hexanona, heptano, heptanona, etc. También se puede nombrar posponiendo cetonas a los radicales a los cuales está unido, por ejemplo, metilfenilcetona. Cuando el grupo carbonilo no es del grupo prioritario, se utiliza el prefijo oxo, ejemplo, oxopropanal. El grupo funcional carbonilo consiste en un átomo de carbono unido con doble enlace covalente a un átomo de oxígeno. Al tener dos radicales orgánicos unidos al grupo carbonilo, es lo que lo diferencia de los ácidos carboxílicos, aldehídos, ésteres. El doble enlace con el oxígeno es lo que lo diferencia de los alcoholes y éteres. Las cetonas suelen ser menos reactivas que los aldehídos, dado que los grupos alquílicos actúan como dadores de electrones por efecto inductivo. Clasificación de cetonas. Cetonas alifáticas. Resultan de la oxidación moderada de los alcoholes secundarios. Si los radicales alquiloeres son iguales, la cetona se denomina simétrica.
De lo contrario será asimétrica, siempre y cuando exista un átomo covalente con otro. Isomeria. Las cetonas son isómeros de los aldehídos de igual número de carbono. Las cetonas de más de 4 carbonos presentan isomeria de oposición en casos específicos. Las cetonas presentan tautomeria. Cetonas aromáticas. Se destacan las quinonas derivadas del benceno y carbón, cetonas mixtas, cuando el grupo carbonil se acopla a un radical arílico y un alquílico, como el fenilmetilbutanona. Para nombrar los cetonas tenemos dos alternativas: el nombre del hidrocarburo del cómo procede terminado en ona como sustituyente debe emplearse el prefijo oxo, y citar los dos radicales que están unidos al grupo carbonilo por orden alfabética y a continuación la palabra cetona. Nomenclatura de aldehídos y cetonas. Vamos con los aldehídos. Primero vamos a recordar lo que es un aldehído con este ejemplo. Un aldehído tiene un grupo carbonilo, a un lado tiene un alquilo y al otro un hidrógeno. Ahora vamos a nombrar esta molécula sencilla. Primero enumeramos los carbonos, 1, 2, 3, 4 carbonos. El prefijo, el nombre de esta molécula es butano, ya que tiene 4 carbonos. Y como es un simple alcano, recibe el nombre de butano. Ahora, para nombrar este aldehído, el primer paso es enumerar los carbonos, pero de tal forma que nuestro carbonilo, este que está aquí, quede con un número pequeño, con un número menor. Entonces, empezamos 1, 2, 3 y 4 carbonos. Como dijimos aquí, recibe el nombre, el prefijo butano. Pero ahora, como es un aldehído, la terminación, quitamos esta O y ponemos al de aldehído. Es muy sencilla, la verdad, la nomenclatura de aldehídos. Ahora vamos a pasar a ver unos ejemplos un poquito más complejos. Para nombrar esta molécula, primero tenemos que enumerar de tal forma que nuestro carbonilo, quede con un número menor, un número pequeño. Entonces empezamos. Carbono 1, 2, 3, 4, 5. Vemos que tiene 5 carbonos, por lo tanto recibe el nombre de penta, el prefijo. Si fuera un simple alcano, sería un pentano, pero como es un aldehído, reemplazamos la O y agregamos al de aldehído. Pero ahora vemos que en el carbono 4 hay un sustituyente, que sería el bromo. Entonces el nombre completo sería 4 bromo pentanal. Y esa es la nomenclatura correcta de esa molécula. Para nombrar esta molécula, vemos que tiene dos grupos aldehídos. Aquí está uno y aquí está el otro. Entonces en estos casos la terminación no va a ser enal, sino que agregamos el di. Entonces la terminación va a ser dial. Ahora, hacemos el primer paso normal, enumeramos los carbonos, 1, 2, 3, 4 y 5 carbonos. Como tiene 5, recibe el nombre de penta. Y la terminación.
sería el nombre de la molécula, pero ahora quiero saber en qué carbono está cada uno de los grupos aldehídos. Entonces, aquí pongo el carbono 1 y coma el carbono 5. Y ese sería el nombre correcto de esta molécula. Ahora vamos a pasar a la nomenclatura de las cetonas. Ahora vamos a ver la nomenclatura de las cetonas. Primero vamos a recordar lo que es una cetona. Entonces, una cetona tiene un grupo carbonilo y dos grupos de alquilos. Ahora vamos a nombrar esta molécula sencilla. Primer paso, enumeramos los carbonos y le ponemos el prefijo. Como es un simple alcano, su terminación va a ser ano. Ahora, en esta cetona, el primer paso es enumerar los carbonos, 2, 3, 4 carbonos. Y su prefijo sería butano. Pero la terminación va a ser ona, de cetona. Entonces añadimos ona. Y este sería el nombre de la molécula. También existe otra forma de nombrar, que sería por los grupos. O sea, por ejemplo, aquí hay un metil. Y este de acá sería un etil. Entonces se escribiría así. Recuerden que debemos escribir los nombres por el orden alfabético. Entonces sería etil, metil y la cetona. Solo hay esas dos formas. Esta es la forma antigua y esta es la forma actual. Y ahora vamos a ver otros ejemplos un poquito más complejos. Vamos a nombrar esta cetona. Lo primero que tenemos que hacer es enumerar los carbonos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vemos que tiene 6 carbonos. Entonces, tenemos un hexan de 6 y la terminación ona de cetona, hexanona. Pero vemos que en el tercer carbón hay un sustituyente. Allí está el grupo carbonilo. Entonces, la forma actual dice que la manera correcta de nombrar esta molécula es así: hexan y el número del carbono en donde se encuentra carbonilo. Entonces se encuentra en el 3 y ona. Y la forma antigua sería así. Aquí tenemos un etil ya, y que vendría a ser un propil. Entonces quedaría así: etil, propil y cetona. Y esas serían las formas de nombrar la molécula. Para nombrar esta molécula, primero enumeramos los carbonos. 1, 2, 5, 6. Sería una hexanona. Pero vemos que en el carbono 4 hay un enlace doble. Entonces cambiaría así: C,
nombrar esta cetona existen dos formas. La primera es que escribimos el hexen de 6 y agregamos el número del carbono en donde está el grupo carbonilo, que sería el 2. Y después la terminación de la cetona. Y al principio añadimos el carbono en donde está el doble enlace, que sería el 4. Esa es la primera forma. Y la forma nueva sería poner X de 6, 4, que es donde se encuentra el enlace doble, en el 2, donde está el carbonilo y la terminación de la cetona. Y esa sería la otra forma de nombrar. Ahora vamos a seguir con, vamos a poner los hidrógenos al enlace, que irían opuestos. Entonces, uno acá y otro acá. La molécula, esta sería una molécula trans, o también podemos llamarla E, y por lo tanto añadimos aquí una E y acá también una E. Mi nombre es Edgar Andrés Montánchez y voy a exponer propiedades físicas de aldehídos y cetonas. Propiedades físicas de aldehídos. A temperatura ambiente el formaldehído y el acetaldehído son gases. Los aldehídos de 3 a 10 átomos de carbono son líquidos. Los aldehídos de pm bajo tienen generalmente olores penetrantes, desagradables, en tanto que los aldehídos de pm elevado se encuentran en ciertos perfumes. Los aldehídos de menos de 5 carbonos son solubles en agua. Hasta 4 carbonos son solubles en agua ya que forman puentes de hidrógeno. Su punto de ebullición es mayor que el de los alcanos de igual peso molecular pero menor es el de los alcoholes. Los primeros aldehídos de la clase presentan un olor picante y penetrante fácilmente reconocible. Propiedades físicas de las cetonas. Las cetonas tienen propiedades físicas casi idénticas a los de los aldehídos. Las de 1 a 5 átomos del carbono son líquidas, incoloras, solubles en agua y olor suave. Las superiores, alto peso molecular, pueden ser líquidas o sólidas, incoloras e insolubles en agua. Son menos densas que el agua. También de igual manera, su punto de ebullición es mayor al que el de los alcanos y de igual peso molecular, pero menor que el de los alcoholes y ácidos carboxílicos en iguales condiciones. Esto se debe a la formación de dipolos y a la ausencia de formación de puentes de hidrógeno intermoleculares. Las cetonas son líquidos cuando tienen hasta 10 carbonos, los más grandes son sólidas. Las pequeñas tienen un olor agradable, las medianas un olor fuerte y desagradable, las más grandes son inodoras. Los compuestos de hasta 4 átomos de carbono de hidrógeno con el agua, lo cual los hace completamente solubles en agua, igualmente son solubles en solventes orgánicos. Gracias por su atención. Propiedades químicas de los aldehídos y acetonas. Propiedades químicas de los aldehídos. Se comportan como un agente reductor por oxidación el aldehído de ácido con igual número de átomos de carbono. La reacción típica de los aldehídos es la adición de la reacción nucleofílica. La reacción nucleofílica es una reacción de adición en donde un compuesto químico en un enlace es eliminado mediante la adición de un nucleófilo, creándose dos nuevos enlaces covalentes, uno en cada extremo de lo que era el enlace múltiple. Propiedades químicas de las cetonas. Al hallarse un grupo de carbonilo en uno de carbono secundario son menos reactivos que los aldehídos. Las acetonas solo pueden ser oxidadas por oxidantes más fuertes, como el permanganato de potasio, dando como productos dos ácidos con menor número de átomos de carbono. Los aldehídos y cetonas se pueden preparar por tres métodos importantes que son la oxidación de los alcoholes,
Diferentes tipos de alcoholes al oxidarlos van a generar aldehídos y cetonas. Por otro lado, tenemos la ruptura de los alquenos mediante ozonólisis y podemos preparar mediante hidratación de alquinos. Es otro método para conseguir obtener carbonilos. También se pueden obtener aldehídos o cetonas mediante reacciones de Fidelkraft. Permite añadir un grupo safilo a un anillo aromático. Vamos a empezar con la oxidación de los alcoholes. Los alcoholes primarios, como el etanol, los podemos oxidar con PCC en diclorometano para formar aldehídos. Y aquí tenemos el modelo molecular del etanol y al añadirle PCC diclorometano, pues nos genera un aldehído. La oxidación supone la pérdida de dos hidrógenos, uno del grupo hidroxilo y otro del carbono, y la formación del enlace doble entre ambos. Si el alcohol es secundario, su oxidación en este caso puede ser con reactivo de iones, trióxido de cromo con protones de agua. Nos va a conducir hacia una cetona. El alcohol secundario para dar cetona, alcohol primario con PCC para dar aldehído. Es especialmente importante en la preparación de aldehídos y cetonas la ruptura de alquenos simétricos y terminales. ¿Por qué nos interesa el alqueno simétrico? Pues porque al romper con ozono genera exclusivamente un producto. Cuando rompemos este alqueno nos va a dar exclusivamente dos moléculas de propanol y por lo tanto se han formado mezclas que después tengamos que separar. Cuando rompemos un alqueno simétrico obtenemos dos productos y después de separarlos también nos ocurre algo parecido con el alqueno terminal, ya que al romper un alqueno terminal con ozono vamos a tener dos productos. Uno de ellos va a ser metanal. Rompemos por aquí, obtenemos por aquí un aldehído y en el extremo de la cadena nos va a quedar el metanal. Los alquenos terminales siempre liberan el metanal. ¿Qué ventaja tiene el metanal frente a otros aldehídos y cetonas? Pues que este es muy volátil y se separa muy fácilmente del otro aldehído o cetona que se forma del medio. La ventaja de oxidar alquenos terminales es la fácil separación del metanal de esa mezcla de reacción. Y para terminar, vamos a hidratar alquinos. Los alquinos terminales son especialmente interesantes o también alquinos simétricos. Nos permiten obtener aldehídos o cetonas dependiendo del reactivo que le pongamos. Así, por ejemplo, un alquino se hidrata con sulfúrico, agua y sulfato de mercurio. Esa hidratación será una hidratación Markovnikov y va a aportar un OH al carbono más sustituido del alquino y un hidrógeno al menos sustituido. Una hidratación Markovnikov sería pues el hidrógeno al carbono menos sustituido y el OH a la posición más interna. Los que nos toca un enol y el enol tautometiza a una forma más estable que es una cetona. Y así conseguimos la propanol, la hidratación Markovnikov nos va a dar la propanona. Si tratamos la molécula de Markovnikov con borano, el diclosilborano seguido de una oxidación con agua oxigenada, vamos a tener una adición anti-Markovnikov, es decir, el OH va a ir al carbono menos sustituido y el hidrógeno al más. De nuevo tenemos un enol, este tautometizará hacia el carbonilo, que en este caso va a ser un aldehído. Podemos conseguir aldehído a partir de alquinos terminales y cetonas también a partir de sus alquinos. Debemos tener en cuenta o cuidado con los alquinos internos, ya que estos habitualmente generan mezclas tanto con la hidratación Markovnikov y la anti-Markovnikov. Seguiríamos con los usos y aplicaciones de los aldehídos y cetonas. Usos. Bueno, aquí los aldehídos pues se los considera compuestos orgánicos, además que tienen como fórmula general RCHO. Entonces, pues aquí la R, aquí representada en la fórmula, bueno, esta pues representaría una cadena alifática o bien aromática en algunos compuestos, como aromatizantes, entre otros. La C pues representaría el carbono, que estaría pues aquí en el centro. De aquí se desprenderían otras dos rayitas para arriba, y aquí pues tendríamos el oxígeno
Y por último, pues aquí tendríamos el hidrógeno. Bueno, pues otra cosa es que los aldehídos, pues estos suelen ser utilizados como saborizantes artificiales, eh, pero pues en la industria química son precursores. Como estaba diciendo, pues estos son utilizados en la producción también como de detergentes líquidos, eh, entre otros. Aquí como se muestra en la imagen, aquí vemos un detergente, pues estos también suelen ser usados en las industrias alimenticias también, como, como también dije anteriormente, como aromatizantes artificiales, bueno, entre otras. Bueno, aquí sus principales usos pues se hacen a partir de la fabricación de plásticos, como también la fabricación de resinas y la fabricación de solventes o bien los perfumes. Bueno, entonces, a ver, empezaríamos por la fabricación de los plásticos. Entonces, bueno, aquí estas se utilizan pues dos procesos principales para hacer la elaboración de estos. Uno de estos sería la polimerización y, y la policondensación. Y pues en ambos requieren, digamos, unos catalizadores específicos para hacer pues su elaboración requerida para obtener los productos como se muestra en la imagen. Entonces, seguiremos también con la fabricación de resinas, que es algo también importante. Entonces, pues para preparar, digamos, una resina, digámoslo, en una forma casera, uno pues tiene que tener a mano pues un cubo o recipiente de plástico y pues uno echa la resina de fundición, o sea, ya tiene que estar fundida y pues y el catalizador, igualmente pues ahí toca ponerle el catalizador. Pues aquí podemos decir ponerle una cantidad ni tan alta ni tan baja. Podemos ponerle una cantidad de 10 por 1. Pues aquí se añade el agente de curado. Pues aquí puede servir cualquiera. Bueno, pues según como sean las instrucciones del fabricante, ya que atrás pues en la etiqueta nos dice. Y pues aquí además se pueden sumar unas gotas de colorante pues para darle el color a los, digamos decir así, los plásticos. Algo importante de resaltar también son la fabricación de los solventes o perfumes que usualmente se utilizan a menudo. Aquí pues se tendría que utilizar la destilación, pues sería un método sobre todo pues empleado con flores, plantas y a su vez también hierbas. Bueno, aquí pues también tendremos los dos efectos más importantes de los aldehídos, que son los narcotizantes y los irritantes. Entonces, los narcotizantes. Pues se dice que es un estado de adormecimiento pues a una persona, algunos pues alcaloides del opio narcotizan de formas intensas. Bueno, pues aquí esto nos hace referir a que los narcotizantes, pues usualmente estos pues en algunas ocasiones pueden hacer, digamos así, un adormecimiento hacia la persona, ya que, digamos, puede ser su fragancia o su olor es demasiado fuerte y por esta razón, pues los hace adormecer. Los irritantes, pues estos son elementos que contaminan el aire y pues si entran por la nariz pues de las personas pueden causar irritación en la nariz y en los pulmones. Entonces pues aquí los agentes irritantes pues estos causan problemas nasales como pulmonares, haciendo pues que estos se perjudiquen.
el glutarellido y bueno, este se usa como, aquí mismo nos dice, como desinfectante en frío y en el curtido de pieles. Bueno, aquí pues nos hace referencia aquí pues es un desinfectante común pues en épocas de frío y como aquí nos dice curtido de pies. Pues, bueno, esto pues se considera un desinfectante ya que este se suele usar para desinfectar podemos decir algunas partes del cuerpo como también pieles. Bueno, aquí pieles puede referirse como a pieles así digamos de prendas de vestir. Otra cosa es que este es causante de dermatitis alérgica. Bueno, la dermatitis alérgica pues esta es considerada una enfermedad por utilizar digamos mucho de esto. Pues aquí da alergia más que todo en la parte de los brazos, haciéndonos salir algunas manchas rojas. A ver, seguiríamos con las aplicaciones de los aldehídos. A ver, aquí nos dice el benzaldehído. Bueno, este es también llamado aceite de almendras amargas. Pues este es un componente usualmente empleado en las almendras. Es un líquido incoloro con agradable olor a la almendra. Bueno, pues esto nos hace referencia pues al olor característico pues de la esencia también de canela o de otros compuestos. Como aquí nos dice es componente de almendra. Pues este tiene agradable olor pues a las fosas nasales. Pues su característico olor pues almendra pues este, como ya se dijo anteriormente pues es un aceite que tiene como componente pues la almendra. Bueno, seguimos con el aldehído vinílico, entre paréntesis vainilla, ya que este pues posee un olor característico a vainilla y pues lo suele encontrar en envases plásticos, bueno, con su contenido. Bueno, como aquí nos dice, tiene diferentes grupos funcionales. Entonces, aquí podemos que unos grupos son de aldehídos y además tienen un anillo aromático, el que da el olor pues a vainilla. Bueno, pues por lo que pues es un aldehído aromático, como dije anteriormente. Pues la vainilla que produce, pues este es el popular sabor que nos da. Bueno, durante un tiempo aquí se obtuvo solo a partir de las cápsulas con formas de vainillas de ciertas orquídeas trepadoras. A principios pues antes de tener producto, como vemos aquí el de frasco, pues aquí tenían que hacer con cápsulas con formas de vainas. Pues de aquí se sacaban las orquídeas trepadoras. Pues estas orquídeas trepadoras tenían, digamos, este anillo aromático, el cual daba, digamos, el sabor vinílico, o sea, de vainilla. Aquí seguimos con la formalina. Bueno, esta se usa para conservar especímenes biológicos, como se muestra en la imagen. Aquí en la imagen tenemos una foto de un pez que ya está, ya está cubierto de formalina. Bueno, el formaldehído es una solución que se combina con la proteína de los tejidos y los endurece. Bueno, una vez ya esté dentro de esta, pues la proteína, como dice, la proteína de los tejidos pues lo va endureciendo cada vez más hasta que quede, digamos, en una especie como de roca, que esté duro, y pues lo deja en el recipiente. Bueno, entonces seguiríamos con las cetonas. Bueno, estas son consideradas sustancias químicas
bueno, estas se dice que se acumulan cuando el cuerpo pues comienza a quemar grasas o calorías para obtener su propia energía. Pues la causa más común de cetonas en las personas se dice que son personas que sufren de diabetes, pues digamos que la diabetes como la deficiencia de la insulina, bueno, sin suficiente insulina, pues la glucosa que tenemos nosotros dentro del cuerpo, pues se acumula en el torrente sanguíneo y pues por ende, pues no puede entrar hacia las células. Aquí tenemos algunos ejemplos de las cetonas. Bueno, aquí tenemos 2-propanona. Bueno, algo que cabe recalcar es que cuando termina en nona, se dice que tiene 9 átomos. Y pues esto se da en la nomenclatura sistemática, la cual se vale pues por los prefijos numerales pues se los toma como los numerales griegos. Bueno, aquí tenemos los ejemplos, como estaba diciendo, que es 2-propanona, entonces su fórmula quedaría CH3 rayas CO rayas CH3. Igual seguiremos con el acá, con el otro ejemplo que sería 2-butanona, pues su fórmula quedaría CH3 raya CO raya CH2 raya CH3. Lo mismo seguimos con el 2 raya pentanona, que nos quedaría CH3 raya CO raya. Aquí pues en esta le vamos a poner unos paréntesis y pues dentro de esto le vamos a poner CH2, cerramos los paréntesis y le ponemos el 2 acá, después una raya y le ponemos CH3. Sigamos con otro que sería 2-hexanona. Bueno, ahí como su fórmula nos quedaría CH3 raya CO raya, aquí igual entre paréntesis CH2, lo cerramos y aquí le ponemos como prefijo un 3, el 3, la raya CH3. Bueno, aquí tendríamos otros ejemplos. Bueno, algunos ejemplos de los usos de la acetona pues son los siguientes. Fibras sintéticas mayormente utilizadas en el interior de los automóviles. Bueno, aquí pues las fibras sintéticas, como nos dice aquí el ejemplo, mayormente pues se las suele ver en los automóviles, en las partes digamos del tapiz o por los del volante. Bueno, en el interior de los vehículos se los sabe encontrar las fibras sintéticas. A ver, pues por otra parte también tenemos los solventes industriales. Estos pues sí comúnmente se los sabe utilizar. Los más comunes son, como podemos decir, el thinner y la acetona. Bueno, como iba diciendo, aquí pues el thinner, este también se lo considera como un desengrasante y pues pues normalmente se usa al momento de diluir en los esmaltes o en las lacas. Bueno, por otra parte tenemos la fabricación de saborizantes y fragancias. Bueno, como ya dije anteriormente, pues aquí tenemos los saborizantes y algunas fragancias. En las fragancias podemos encontrar, por ejemplo, los perfumes que usualmente se los usa, o los saborizantes artificiales o saborizantes normales, los cuales pueden ser, por ejemplo, los saborizantes en el vino o en las frutas o entre otras. Bueno, ya seguiremos con los usos. Entonces, uno de los usos principales es el olor de los ácidos más pequeños, que pues entre más pequeños se consideran más picante y más desagradable. Bueno, aquí podemos decir que el olor de estos ácidos se los puede considerar más desagradables cuando son más pequeños. Podemos decir un ejemplo, el vino agrio, que puede contener la manzana,
en algunas ocasiones suele considerarse un poco desagradable ya por su sabor y es muy ácido o no muy agradable al gusto. Bueno, otro uso es la densidad de los ácidos carboxílicos, pues aquí nos dice que es inferior al del agua. Entonces, pues aquí, bueno, como estaba diciendo, bueno, aquí cabe recalcar que el carboxílicos, bueno, estos pues son los ácidos, esencialmente, pues estos se los considera ácidos orgánicos que tienen un grupo carboxílico entre sus componentes, pues unido a un grupo alquilo o arilo. A ver, aquí pues puse una pregunta de qué son los carboxílicos y pues esta ya la respondí. Pues aquí, como dije, son los ácidos orgánicos. Bueno, seguiremos con algunas aplicaciones, pero antes de esto voy a mencionar algunos términos que son importantes saberlos. Bueno, el primero es el que nos dice qué es polimerización. Bueno, aquí nos dice que reaccionan entre sí por adición o condensación. Entonces, esto nos quiere decir que la reacción, pues, en la que pues, los dos o más moléculas, pues, estas se combinen pues, para formar otra, en la que se repitan unidades estructurales, pues, de las moléculas originales que pues, este posee. Otro sería el metil-etil-cetona. Bueno, pues además de este, que también se utiliza como disolvente, pues este se suele utilizar en gran medida para la obtención de la caprolactama, que es un monómero de la fabricación del nilon 6. Aquí también por la oxidación del ácido adípico que se emplea para la fabricación del nilon 66. Aquí pues nos dice que muchos aldehidos y cetonas pues estos forman parte de los aromas naturales de las flores y frutas. Bueno, eh, eh, otra cosa es que sobre el nilon 6, pues este significa que estos son los más, podemos decir, los más comunes para las industrias textiles y de plásticos, por eso se los suele utilizar. Bueno, el nilón 66, pues este nos dice que está hecho por monómeros, pues cada uno de estos tiene 6 átomos de carbono. Bueno, otros serían los precursores. Bueno, pues estos se dice que a las sustancias químicas que estén presentes en productos de uso cotidiano, pues estos siendo utilizados con fines industriales y farmacéuticos. Bueno, los precursores, pues estos como nos dice, se suelen utilizar en industrias y farmacéuticos en algunos productos, como algunos aquí, como esta imagen que vemos aquí, pueden servir, como también en las industrias para la fabricación de materiales o para las construcciones. Bueno, otro sería la policondensación. Bueno, aquí pues este nos dice que es un proceso de polimerización donde pues distintas sustancias, estas a su vez pues reaccionan para crear una o más monómeros, los cuales pues estos se unirán entre sí para formar un dímero. Bueno, aquí nos dice que los monómeros pues en su gran mayoría se suelen unir uno o más, pues esto con el fin de formar un dímero. Entonces, bueno, aquí seguiremos con las aplicaciones. Pues aquí nos dice que la acetona tiene mayor aplicación industrial, entre paréntesis, propanona. Bueno, aquí nos dice pues que la cual es la que se utiliza como disolvente para lacas y resinas.
Aunque bueno, aquí podemos decir que en su mayor consumo se ve en la producción de plexiglas, empleados también en la elaboración de resinas. Un ejemplo pues sería como las de epoxi y los pluritanos. Bueno, aquí pues aquí también nos dice que otras cetonas industriales son la metiletilcetona y la ciclohexanona. Bueno, aquí, pues aquí nos dice que además de utilizarse como disolvente, pues en su gran medida se utiliza para la obtención de la caprolactama. Como dije ya anteriormente, que es un monómero en la fabricación del nylon 6, bueno, así entre otros. Pues aquí está frasco, que anteriormente lo dije, pues este es un biopack. Este pues es un líquido que contiene metiletilcetona. Este es pues aquí es puro, viene así. Bueno, aquí tiene sus restricciones y pues a cuántos grados se debe tener, bueno, entre otros. Otra cosa por resaltar es que los monómeros, pues estos son considerados moléculas orgánicas. Estos pues fundamentalmente están formados por átomos ya sean de carbono, hidrógeno o también como oxígeno, entre pues los cuales se establecen algunas uniones o bien enlaces convalentes. Bueno, otro aspecto por mencionar es el de eh, poliuretano. Bueno, el poliuretano es un polímero que se obtiene de bases hidroxílicas combinadas. Bueno, este polímero pues, es extensamente utilizado en numerosos procesos industriales. Bueno, esto con el fin de lograr un acabado sin poros, motivo de su extensa utilización pues, en el campo de aislamientos industriales. También los podemos encontrar como en las esponjas, entre otros materiales. Muchas gracias.